En las altas esferas de una de las mayores superpotencias mundiales se está cociendo un misterio, un auténtico drama de poder que tiene implicaciones para todos. Y todo empieza con la desaparición del general de más alto rango de China, y los rumores que circulan son, bueno, espectaculares. Vamos a ver qué claves esconde esta historia. A ver, la especulación más fuerte, la más explosiva, la publicó el Wall Street Journal y sugiere que el general Zhang Jixia fue acusado nada menos que de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos. ¿Es esto la punta del iceberg o es solo una cortina de humo? Pensemos en esto por un momento. Un día, el segundo hombre más poderoso del ejército más grande del mundo, un aliado íntimo del presidente, simplemente se esfuma, desaparece, sin dar explicaciones, sin previo aviso. Así, de repente. Y así es como empieza todo. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en este primer acto, la caída súbita de uno de los pilares del régimen. Y ojo, porque no estamos hablando de un solo hombre. Cayeron juntos Zhang Jixia, el número 2 del ejército, y Liu Shenli, que era el jefe del Estado Mayor Conjunto. Los dos eran héroes de guerra condecorados. De hecho, eran los únicos miembros del máximo órgano militar con experiencia real en combate. Quitarlos del tablero es un movimiento sísmico. Y esta es toda la información oficial que se ha dado. Una frase súper críptica que en la jerga política china puede significar cualquier cosa, desde corrupción hasta traición. Esta opacidad es precisamente lo que obliga a todo el mundo a buscar pistas en otro lado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a ver cómo los analistas intentan resolver este rompecabezas sin tener casi ninguna información oficial. Claro, ante el silencio de Pekín, los expertos tienen que recurrir a una especie de arte casi de adivinación, que en el mundillo se conoce como leer las hojas de té. ¿En qué consiste? Pues en analizar editoriales, apariciones públicas, incluso el lenguaje corporal, para intentar descifrar qué está pasando de verdad. Es como ser un detective en un caso sin pistas claras. Y las preguntas que guían esta investigación son cruciales, ¿eh? No es solo un cotillo de palacio. Las respuestas afectan al equilibrio de poder mundial, a la modernización de un ejército gigantesco y, por supuesto, a uno de los puntos geopolíticos más calientes del planeta. Vale, pues con las cartas sobre la mesa vamos a examinar las principales teorías que han surgido de esta lectura de las hojas de té. Aquí tenemos las 4 grandes hipótesis. La corrupción siempre es la justificación oficial de manual, pero muchos creen que es solo una excusa. La fuga de secretos es desde luego la más espectacular. Luego está la de los fracasos en la preparación para Taiwán, que viene a decir que no estuvieron a la altura de lo que exigía Xi. Y por último, la que muchos analistas ven como la más probable, la deslealtad política. La idea de que, de algún modo, estaban socavando la autoridad del líder. Y para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, fíjense en este dato. De los 7 miembros originales que Xi nombró para su comisión militar central, hoy solo quedan 2. Es una limpieza brutal, sin precedentes en la China moderna, lo que nos lleva a la relación personal que está en el centro de todo. Porque esta historia va mucho más allá de la política. En el fondo, lo que hay aquí es un auténtico drama personal. Es que Zhang no era un rival cualquiera, era lo que llaman un principito rojo, o sea, descendiente de la élite revolucionaria del partido, igual que Xi. Sus padres habían luchado juntos, Xi supervisó personalmente su ascenso, hasta el punto de saltarse las reglas de jubilación para mantenerlo a su lado. Se les consideraba aliados íntimos. Como dice este experto, esto parece marcar una nueva etapa. Si al principio Xi purgó a sus enemigos y luego a sus socios, ahora parece que está purgando a sus amigos más cercanos. Es un movimiento que sugiere o una consolidación de poder absoluta o quizá una paranoia cada vez mayor. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué significa toda esta agitación interna para uno de los focos de tensión más peligrosos del mundo? Pues a corto plazo, el consenso entre los analistas es bastante claro. Este caos, este clima de miedo dentro del ejército, hace que una ofensiva a gran escala sea menos probable. La purga parece haber puesto en pausa cualquier plan inmediato. Pero, a largo plazo, la historia es más compleja. Una de las teorías más sólidas es que a Zhang y a su colega los quitaron de en medio precisamente por su gestión de la preparación para Taiwán, por, supuestamente, no cumplir con el calendario tan agresivo que Xi les habría exigido. Y esto nos lleva a una conclusión muy preocupante. Según Drew Thompson, un ex asesor del Pentágono que conoció a Zhang, él era quizá la única persona con experiencia de combate real que podía decirle a Xi la verdad sin filtros, contarle los enormes riesgos y costes que tendría una invasión. Así que el resultado de esta purga podría ser un ejército que obedece sin dudar, sí, pero que es estratégicamente más débil. Un líder rodeado de aduladores que solo le dicen lo que quiere oír es la receta perfecta para el desastre, sobre todo cuando se están tomando decisiones de vida o muerte.
Pero la historia no acaba aquí. Queda una última pista y es francamente escalofriante. Y esa pista nos recuerda el coste humano de esta purga y la profunda opacidad de la situación. Minnie Chan era una periodista muy respetada que llevaba años informando sobre los entresijos del ejército chino. Estaba investigando precisamente estos rumores cuando desapareció. A día de hoy, su paradero sigue siendo un misterio. Justo antes de desaparecer, tuvo esta conversación por mensajes con un analista. Después de que se le perdiera la pista, todas sus respuestas fueron borradas. Todas menos una. Un escueto sí a la pregunta de si los generales estaban en problemas. Una última miga de pan digital que confirma el peligro que supone buscar la verdad. Y así cerramos este análisis con una pregunta que resuena mucho más allá de las fronteras de China. Puede que la purga haya consolidado el poder de Xi Jinping, pero al eliminar a las voces críticas y con experiencia, quizá haya sembrado las semillas de un futuro error de cálculo catastrófico. Y esa es una pregunta cuyas consecuencias al final nos afectan a todos.